Saludamos con Carolina Franco, la licenciada Carolina Franco. Ella es periodista y activista por los migrantes. Con ella vamos a hablar de leyes migratorias en Estados Unidos. Carolina, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Entiendo que estás en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Jaime, y a la audiencia que se conecta a esta hora desde cualquier parte del mundo a su interesante, importante y sobre todo informativo medio. Carla. Licenciada, buenos días. Carla Aro le saluda. Bueno, sin duda las leyes migratorias van sufriendo cambios en función de los gobiernos. El gobierno actual de Donald Trump ha impuesto nuevas leyes, nuevas normativas. ¿Cuáles son esos cambios que básicamente rigen para la comunidad ecuatoriana o latinoamericana? Carla, muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente, como usted menciona, después de enero 2025, que el presidente estadounidense Donald Trump se posesionó, el tema migratorio revolucionó. Y por supuesto, nuestra comunidad migrante ecuatoriana, como la comunidad latina, ha sido fuertemente afectada. Pero más allá de eso, más allá de los cambios, realmente como una líder comunitaria, hay un duelo migratorio, hay un descuido de la comunidad ecuatoriana acá en territorio. Una situación que como humana, como ecuatoriana, como líder me preocupa bastante. Porque en el caso de nosotros, creo que el tema político quedaría en segundo lugar. Hay un descuido, hay un colapso, hay un desplome de información, de luchar por los derechos de los migrantes, una información, aquellos que son víctimas de estafas, de tantos fraudes. No se imagina la cantidad de fraudes que existen cuando un ecuatoriano no está regularizado y ha entrado por frontera, en la etapa, en el gobierno del expresidente Biden, tienen que asistir a una corte. Si no existe una corte, es un delito federal, usted puede ser arrestado. Entonces hay tantas cosas a nivel legal que la comunidad ecuatoriana no está informada. Los costos de un abogado en Estados Unidos son más de $10,000 muchas veces. Hay organizaciones sin fines de lucro que dan estos servicios gratuitos. Pocos, la espera es larga. También hay multiservices notarios que legalmente pueden hacer a un precio de $1,500, $2,000, pero no pueden hacer todos los procesos. Entonces, mi opinión en este tema migratorio es que hace falta más información y más participación de los líderes de las autoridades migratorias electas para poder ayudar a nuestra comunidad, porque no todo está en Ecuador. Nuestro país es un país que está pasando un momento político de desastre. Sabemos que es un presidente ilegítimo, sabemos quién es nuestra presidenta que fue electa, sabemos del fraude, pero nosotros estamos fuera del territorio. Nosotros estamos descuidados, nosotros estamos viviendo un duelo constante. Doctora Franco, ¿significa que la comunidad de migrantes ecuatorianos están conscientes de que hubo un fraude electoral, o al menos un supuesto fraude, vamos a decirlo así, ¿no? Para que las autoridades no digan que estamos aseverando algo, ¿no? ¿Están conscientes, la comunidad ecuatoriana ya está consciente de lo que está pasando aquí? Bueno, acá también existen revolucionarios, existen algunos grupos de la Revolución Ciudadana. Yo soy directora de uno de ellos que se llama Resistencia RC5. Hay otros compañeros que iniciaron esta lucha hace muchos años y por supuesto hay un conglomerado muy, pero muy grande. El principal está acá en Nueva York, tenemos algunos estados. Estamos conscientes de quién es nuestra presidenta, de por quién es nosotros, porque aquí también ejercemos el derecho al voto, y del fraude de que fuimos expuestos. La Cancillería, la Embajada ecuatoriana, ¿cómo está actuando? ¿Qué beneficios? ¿Cómo está apoyando a los migrantes ecuatorianos? Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque vemos que aparentemente hay una relación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Ecuador, pero ¿realmente hay un apoyo para los migrantes ecuatorianos? Bueno, todo lo que vemos, como decía Jaime y como decía también el doctor Andino, a veces ropa, cinturones caros, inclusive nosotros los revolucionarios estamos supuestos a ser un poco más sobrios en este tipo de cosas caras, ¿no? Usted sabe a lo que yo me refiero. Pero sin embargo, existen este tipo de reuniones, cuánto gasta el gobierno, usted ve las banderas bonitas, usted ve por toda Europa, inclusive acá en Estados Unidos. Pero regresamos al inicio, ¿cuál es la verdadera situación del migrante? ¿Cuál es ese desplomo, ese duelo, ese desgarre que vive el migrante
tienen que haber más mesas de trabajo. Les pregunto yo, las actuales autoridades, sean del gobierno o no, mi tema no pasa porque es del gobierno o no, mi tema pasa por un gobierno humano, por un gobierno social. Si visitan las cárceles, si visitan los hospitales, si sabemos qué ecuatoriano puede ser candidato a una visa humanitaria, o sea, de sus padres, porque hay ecuatorianos que no están legales, pero están agonizando en los hospitales de Queens, de Bronx, de Brooklyn. Entonces yo sí creo que hace falta una comitiva del gobierno, del consulado de embajada, que se dedique más a la parte social. Ahora, no le dejemos toda la responsabilidad al gobierno. Pensemos en nosotros. Nosotros no necesitamos el poder para hacer esto. Entonces yo sí creo que existen muchos líderes dentro de la Revolución Ciudadana o líderes sociales. No enfaticemos el tema político, que necesitan involucrarse más en la comunidad. Lo que está pasando en nuestra comunidad, yo por mi trabajo lo puedo palpar, es un duelo, es un desgarre, es un síncope, es un atasco más allá de la realidad y más allá de lo que las noticias dicen. Según AP, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay más de 4.000 ecuatorianos que han sido deportados. Son cifras que no son claras, pero sí creo, a una opinión personal, que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Movilidad Humana debería de tener leyes que puedan beneficiar a aquellos que son deportados. Escuchaba hace 3 meses que los recibían con $50, un teléfono. Realmente no sé si eso sigue, pero separar a familias, llegar encadenados, muchos tienen todavía sus deudas y que el gobierno del Ecuador los reciba así, no creo que sea algo correcto. Otra cosa, muchos padres son deportados y los hijos quedan aquí. El gobierno de los Estados Unidos los toma. Hay muchos niños que están en manos del gobierno. Entonces, quisiera dar un consejo. Creo que el más importante es que las personas que son padres, que no están regularizados, que están en un proceso de asilo, de deportación, deben primero, también hay niños que han nacido acá, deben de sacarle primero la doble nacionalidad y segundo ir a una corte civil y dejarle una tutoría a alguien, porque quienes están expuestos a una situación migratoria vulnerable, también están impuestos a que no lleguen a sus casas. El servicio de aduana ICE y el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha invertido no miles, billones de dólares fueron anunciados y hay muchas más contrataciones de agentes de ICE para detener a los migrantes que no están regularizados. Antes, por ejemplo, una persona que tiene un delito grave, vandalismo, robo, no pasaba nada, ahora sí pasa a la corte del criminal, no procede a fianza, luego a corte de migración, luego a la cárcel de Luciana, que es una de las peores, y luego deportado. Entonces, por favor, quienes nos están escuchando, no crean que los delitos leves, como el vandalismo, como la prostitución, como el robo, como el fraude, como la infamia, como la difamación, no es nada. No, si usted no está regularizada, ese delito no es nada, puede convertirse en un gran delito. Así que, por favor, haga las cosas correctas. Al fin de cuentas, no es nuestra patria, no es nuestro país, quizás estamos de pasada por acá, pero las cosas a nivel migración están muy difíciles. Existen personas que no aparecen en las cárceles. O sea, a mí me llaman personas, mi hija fue detenida, tenía 3 meses de embarazo, ya han pasado 6 meses y no constan en el sistema. Me pregunto, desaparecidas totalmente. Sabemos que están presas, pero ¿en qué cárcel están? Porque está supuesta que salga con el número de apellido, el número de cédula país. ¿En qué cárcel está? ¿Está en Luciana? ¿Está en Chicago? ¿Está en Texas? Entonces, me pregunto, qué autoridad electa del gobierno, no gobierno, se preocupa por estos temas? Entonces, también es un llamado a que si usted es autoridad o es un líder comunitario, no es revolucionario, es el gobierno, sea quien sea, no sabe hacer el trabajo, por favor, déjenlo hacer. Déjennos a quienes tenemos el conocimiento de poder luchar por mejores días para la comunidad migrante. Y la buena relación que tiene este presidente, Daniel Noboa, con el presidente Donald Trump, así se da a notar el presidente de la República. ¿De qué ha servido para tratar de bajar esa persecución a nuestros hermanos migrantes? Bueno, yo lo voy a decir en un lenguaje bastante bonito. No soy realmente de utilizar palabras fuertes. Vamos a decir que es un show. Vamos a decir que es protocolo. Vamos a portarnos educados, mi querido Jaime, que es protocolo. La realidad la he mencionado. La realidad está mucho más lejana de las autoridades de gobierno y las que no son gobierno. ¿Ok? Necesitamos hacer un llamado de conciencia. Porque sabemos que la necesidad
está allí. Hay muchos ecuatorianos que califican a fianza, aunque recién la Corte bloqueó esto, hay muchos ecuatorianos que califican a fianza, que no saben que si no tienen los 10.000 dólares para un abogado va a ser deportado. No, una persona ciudadana, alguien que tenga una compañía, puede tramitarlo. O sea, hay otras maneras. Por eso que indicaba que la información en las regulaciones no las tiene que dar solamente un abogado, no dependen de un abogado, depende del conocimiento. El conocimiento es poder. Entonces tenemos que ayudar más a nuestra comunidad. Realmente a mí me gustaría hacer un pulpo y tener 100 manos. Tengo solamente 2. A veces yo tengo que estar presente en 3 cortes diferentes y es muy difícil. A veces son 6, a veces son 9. La necesidad es muy grande, mi querido Jaime. Esto no es un tema político, este es un tema social, esto es un tema de derechos. Los migrantes que pasan fronteras, que pasan todas las vicisitudes, vienen por mejores días y no merecen cómo son tratados, cómo son olvidados por la comunidad. Y todo esto, me imagino que para las personas indocumentadas se torna más difícil conseguir un trabajo en los Estados Unidos en este momento, porque no tienes los documentos, hacen redadas en ciertas empresas. Eso siempre va a haber un riesgo, ¿no? Por supuesto que sí. Por ejemplo, como le mencionaba a la compañera, las redadas se han intensificado porque el gobierno puso billones de dólares para la agencia de aduanas ICE. Vemos en todos los días las noticias, al menos acá locales, cómo entraron a una fábrica y se llevaron a 50, se llevaron a 75. Hay muchos ecuatorianos envueltos en este tipo de redadas, ¿no? También como la comunidad latina, colombianos, venezolanos. Pero la comunidad ecuatoriana es altamente su presencia, al menos en el área triestatal, lo que comprende el estado de Nueva York, New Jersey, Connecticut, es bastante afectada. Entonces, otra vez haciendo un llamado a los delitos. Existen muchas personas que cometen delitos, no se confíen, no crean que no es nada, traten de actuar de la mejor manera posible. Si están en este país, hagan las cosas. Porque un vandalismo, un robo, solamente una denuncia de una infamia, de un fraude, o de que usted fue a una tienda y llevó un collar y no lo pagó, lo va a llevar a la corte civil. Usted dice, esto es corte civil, esto no es criminal, esto no es una corte de inmigración. Está equivocada. La dejarán ir a su casa, 24 horas después, la irán a ver a su casa, será arrestada, será llevada a una cárcel criminal y luego a una cárcel de inmigración. O sea, es un proceso. Entonces, no se confíe, no juegue con las autoridades, no juegue con la ley. Y sobre todo, si necesita hacer un trámite ecuatoriano, vaya al consulado, ejerza su derecho. Somos ecuatorianos, somos migrantes, tenemos que ser atendidos, siento un pasaporte, poder, por eso están las autoridades para que puedan ayudar. Reitero, hay temas que no son políticos, son sociales, mi querido Jaime. ¿Allá sí hay material para pasaporte y cédula en los consulados? Bueno, aparentemente hay, pero las quejas es que no hay. Entonces, por ejemplo, yo he tenido que ir a ayudar a veces a pedir un turno, me han pedido. Realmente el cónsul actual es Carl Atamaí, hermano del actual presidente del CNE. Diana Atamaí. Él me conoce, tengo una relación normal, yo diría social, sabe mi línea política cuál es, pero también debo de decir la verdad, Jaime. La verdad es que cuando he ido a intervenir, a abogar por algún migrante, me ha asistido, ¿no? El otro día me llamó alguien que estaba ciego totalmente, o sea, no veía. Fue con un bastón, parece que no lo habían atendido. Lo llamé, le digo, ¿sabe qué? Póngame el teléfono quien esté. O sea, quien esté, póngamelo. Entonces me lo puso y él justamente era el cónsul. Me dice, señor cónsul, el señor tiene 2 horas. Me dijo, Carolina, lo atendemos ahora, no se preocupe. Entonces es muy claro especificar, Jaime, que aquí en el territorio migrante no es que tenemos que tener una buena relación, porque tiene que dar el servicio, lo tiene que dar, sea de cualquier partido. Pero en mi caso, vengo haciendo esta gestión hace 20 años, mi querido Jaime. Yo llevo 2 décadas viviendo casi en la ciudad de Nueva York. Y sea el gobierno que sea de turno, yo no, o sea, tengo que decir la verdad. Me han atendido, han gestionado, he sido un puente. Siempre he dejado claro mi tendencia política, he sido respetada. Mientras no se metan con mi tendencia política, mientras sea respetada, pues podemos sentarnos y podemos hablar en beneficio del migrante. Carolina, de repente hay algún migrante que está viendo esta entrevista y quiere hacerte alguna consulta, tú que estás ayudando mucho a la comunidad de migrantes allá en Estados Unidos, ¿te pueden contactar? ¿Hay algún número, algún correo? Bueno,
Realmente yo tengo una pequeña empresa que se llama News by Franco y hay una regla. Nosotros trabajamos por referidos, porque realmente, Jaime, voy una vez a la oficina, paso bastante en cortes o paso viajando y realmente hemos crecido como usted no tiene idea, nos ha quintuplicado la cantidad. Entonces tenemos una regla que es por referido. Si alguien me quiere contactar, debería decir vía el programa en directo de Jaime de la Cruz y con gusto le atenderemos. Mi teléfono personal, porque todo tiene que pasar un filtro, es 347-357-3759. Recuerden, si le van a preguntar cómo usted consiguió el número, debe decir Ecuador en directo con Jaime para que pueda ser atendido. Correcto. Bien, pasemos al tema nacional acá en nuestro país. ¿Cómo ven los migrantes la situación del Ecuador? ¿Hay esperanzas? ¿Qué dice la gente? ¿Hay optimismo, pesimismo de nuestros hermanos migrantes? Bueno, tengo algunos compañeros justamente de nuestro grupo político que han estado en el Ecuador y que han venido bastante preocupados, asustados. Unos hasta han visto sicariato, han hecho video y yo inclusive les he dicho, ¿está seguro de lo que vio? Sí, ¿verdad? Porque una cosa es verlo en noticias y otra cosa es verlo presencial. Yo en lo personal dedico el 10% a la obra social ecuatoriana y también aquí en Estados Unidos, en Nueva York. El año 2024 viajé 4 veces. De esos 4 viajes, uno fue político, uno fue familiar y 2 fueron a hacer obras sociales. Este 2025, Jaime, no he viajado ni una vez. He tenido algunas invitaciones y no he podido ir específicamente por la seguridad. Entonces, la comunidad ecuatoriana siempre se ha sentido y se seguirá sintiendo mientras tengamos este gobierno. El tema de la seguridad, que es lo más importante. Ya no existe esa época dorada, ¿verdad? Cuando dejábamos la puerta, se dejaba la puerta sin llave. Me decían algunos compañeros conversando. Ibas a la tienda, ibas al mall, ibas en el bus, regresaba. Eso que vivimos, esos grandes momentos que se vivió en la mejor época, fueron los 10 años, por eso dice la época dorada, del mejor presidente del mundo que hemos tenido. Ya no existen, llegan panfletos, las famosas estafas, extorsiones. Una cosa muy importante es que muchos ecuatorianos cruzaron la frontera por la extorsión, sin saber que la extorsión, ojo con esto, no califica el asilo. El asilo tiene 5 categorías. Nunca llena un documento diciendo que esto califica por extorsión porque su caso se perdería inmediatamente. Retomando el tema de la seguridad, preocupados. Yo, en mi ejemplo, ahora estoy invitada para unas fiestas patronales y realmente me muero por ir. Yo amo mi país, uno de mis sueños es vivir en mi país, pero realmente es una confesión personal. Tengo miedo. Usted me pregunta, ¿qué sientes? Tengo miedo de ir. Tengo miedo de ir. Entonces, lamentable. Yo no creo que el gobierno del presidente actual, lo respeto porque es presidente, ¿ok? Pero es un mal presidente. No sé si me hice entender esa parte. Yo no creo en lo personal que dure hasta el 2029. Lo dudo. Nuestro país es un país luchador, es un país que ha votado, rechazado a 7 presidentes, 7 o 9, no lo recuerdo. Entonces, nuestro país, el conglomerado de estudiantil, juvenil, médico, estudiantil, debe de tener conciencia, debe de saber. Primero, no es un presidente electo legítimamente y segundo, nuestro país se está desplomando. Yo dudo que el gobierno termine su mandato. Pero nos hablan de un nuevo Ecuador. Yo digo siempre cuando nos dicen eso, yo quiero regresar al viejo Ecuador, pues, porque si este es el nuevo, ¿para qué estoy aquí en el nuevo, pues? Exacto, ¿para qué va a estar aquí? Jaime, me enteré que usted venía por acá. Cuénteme ahora usted, porque yo también soy periodista y le puedo hacer una pregunta. No quería decirlo, pero ya usted ya nos develó. Bueno, póngame la Carlita. No me ha dicho cuándo. No. Bueno, sí vamos a estar por allá, si Dios lo permite, este fin de semana. Vamos a estar algunos días y seguramente vamos a estar en contacto. Claro que sí. Seguramente vamos a estar en contacto con algunos compañeros, vamos a conversar un poco más y desde ahora pues está invitado a una cena de parte de nuestro grupo colectivo. Muchas gracias. Resistencia RC5. Doctora, no quiero dejar la entrevista sin preguntarle cómo ve usted la visita de Marcos Rubio, ¿no? Y no solamente aquí en Ecuador, sino porque ha estado en
en algunos países latinoamericanos. ¿Cómo ve usted esa visita? ¿Cuál es el propósito en general de la visita de Marcos Rubio? Estimada colega periodista, mire, se lo voy a decir muy simple. A veces los términos siempre son mejores. Esa reunión, esas declaraciones, porque tuvo algunas declaraciones, hablaron de números, hablaron de billones de dólares que van a ser invertidos en dólares, dinero, transacciones, nada más. Hasta ahí quedó todo. Yo lo veo así. Pero dentro de esa reunión, por ejemplo, la canciller Gabriela Sommerfeld hablaba de que había aceptado que vengan 300 refugiados acá a Ecuador, ¿no?, de Estados Unidos, por supuesto de diferentes partes. ¿Cómo usted ve eso? ¿Esa es una estrategia de Estados Unidos? ¿Es común en ellos que traten de enviar refugiados a otros países? Bueno, ahora se está haciendo, sí, en el gobierno de Donald Trump hay muchos personas de altos delitos que fueron trasladados a El Salvador. Existen ese tipo de convenios, vamos a decir. Pero yo no creo que el Ecuador esté preparado para tal cosa. Eso es un absurdo. Yo creo que primero deberíamos preocuparnos por nuestros propios migrantes. Porque yo la invito, yo le puedo dar un tour porque los conozco no solamente en Nueva York, conozco muy bien el sector de Texas y otros 2 estados más, que los conozco bien, norte, sur, sé cómo dirigirme. ¿Por qué no viene ella primero a ver las necesidades y que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda hacer cambios en la comunidad migrante? Yo creo que no podemos preocuparnos de otras nacionalidades o hacer este tipo de acuerdos cuando nosotros mismos, los migrantes, estamos en otro tipo de necesidades. No le veo sentido. Creo que actúan en base a algo que no es real. Tienen un mundo, tienen un país que no es real. Tienen una visión migrante que no es real. Doctora Franco, ¿significa entonces que nada nos garantiza, en el caso de que se dé, que los refugiados que vengan de Estados Unidos sean personas sin antecedentes penales? ¿Nada nos garantiza aquello? No, es todo lo contrario. Quienes intentan desplazar a otros países son personas de peligrosamente han cometido delitos muy graves. Por ejemplo, tenía que los delitos graves, ¿no?, que son violación, asesinato. El gobierno de Donald Trump no los quiere aquí. Por eso, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Ecuador hacen este tipo, porque quieren mandar a otros países a estas personas que son asesinas, son personas muy peligrosas. Entonces yo creo que deberían de irse al país de origen. Ejemplo, si un colombiano, el gobierno estadounidense no lo quiere, pues debería ser enviado a Colombia. Entonces, a nosotros, ¿a quiénes nos van a mandar? Porque a los mismos ecuatorianos no, para eso existe la deportación expedita y para eso existe la deportación normal. Vienen los mismos ecuatorianos. Entonces, esos 300, ¿de dónde son? ¿De qué países son? Buen punto, y qué bueno que lo deje claro la doctora, porque es que eso no nos venden acá, ¿no? Dice que puede haber sus excepciones, pero sí te dicen, son 300 refugiados anualmente, pero ¿en qué condiciones? ¿Quiénes son? La palabra refugiados viene de Naciones Unidas. Cuando decimos refugiados son personas de otros países. O sea, el pueblo ecuatoriano debe saber que no son ecuatorianos. O sea, no son ecuatorianos. La pregunta es de qué países nos quieren mandar a personas. Y otra cosa muy importante, yo hace 7 años dejé la televisión, pero realmente, Jaime, se lo digo a usted como este medio digital y también tenemos a otros compañeros, estamos pensando y me han pedido fuertemente la idea de poder regresar a la televisión. El tema de la desinformación, el tema de los derechos humanos que la comunidad migrante vive, altamente preocupante. Y la gente está confundida, mucha gente se confunde allá. Yo veo que muchos migrantes ven los canales tradicionales. Sí, eso hace que ellos estén confundidos. Te desinforman. O sea, o sea, la ruta que tienes a seguir de tu guía informativa, estás equivocada, lo que usted decía. TikTok, le digo una cosa, yo tengo una cuenta de TikTok, yo no la manejo, o sea, mis redes yo no las manejo. Me la manejan otras personas y no soy una persona de redes. Cuando hacemos las reuniones, porque bueno, yo tengo mi empresa, producto de un programa de la ciudad de Nueva York de mujeres emprendedoras, siempre me llaman la atención. Sus redes no están... Les cuento una cosa, el boom de redes sociales, yo no lo he vivido.
O sea, hay políticos, compañeros de nosotros, que pagan 800, 600. Yo tengo las evidencias para que se vea ahí que te escribieron tantas personas. Por favor, yo veo eso como tú mismo mentirte. O sea, yo voy a pagarle a TikTok, yo voy a pagarle a Twitter, si yo le puedo pagar para que mi video sea más visto. Eso está correcto. Yo lo veo correcto. Pero pagar para que me escriban es una mentira total de la. Entonces, yo soy súper tradicional. Súper tradicional. Yo la verdad es que están ahí las redes porque tienen que estar, porque tengo que cumplir un papel, bueno, pero no es que me desespero para que hayan 20 comentarios, 30, 40, 50, no. Mi trabajo es de campo y a veces tengo, por ejemplo, 20 fotos y subí 2 y, o sea, no actualizo todo lo que hago, entonces, no hay que trabajar mucho en eso, en la comunicación, ¿ah? Demasiado. Sí, en los sondeos que hemos hecho nosotros se muestra esto. Sí, ya acepté. Mi reunión fue la semana pasada, solamente les dije al equipo que me lo propuso. Yo me gradué en Ecuador de periodista hace 20 años, pero me volví a graduar después de 20 años otra vez en la Universidad Pública CUNY en el 2023. Ahora estoy estudiando para ser abogada. Y la universidad, que no tiene nada que ver con los ecuatorianos, que me decía, aquí tenemos un canal público, Carolina, y queremos información migratoria, para que usted escoja el espacio. Entonces, mi problema, en cambio, es el tiempo. Pero si tenemos a un equipo, ¿verdad? Podemos hacer un programa interesante que se ha transmitido, no solamente en Nueva York, porque CUNY tiene otros conexiones, por ejemplo, con la Universidad de Texas, en Austin, podemos hacer grandes cosas. Pero la televisión, y usted lo sabe como periodista, implica tiempo. Mi experiencia es televisión, implica bastante tiempo. Pero si tenemos un equipo, yo creo que se puede hacer. Por lo menos ya dije que sí, Jaime, así que se llevó la exclusiva. Dije que sí, pero el proyecto tendría que ser en el 2026. Ahora no. Ahora quiero estar un poco tranquila. Quiero ir a mi país antes que termine el año, urgente. Entonces ya en el 2026 vemos, ¿y por qué no? Además que tengo grandes compañeros de la Revolución Ciudadana en Ecuador, en México, en todas partes. Y les he comentado, ¿qué te parece? Pero por supuesto, si lo que nos hace falta son compañeros de Revolución. Mejor que tú eres periodista. Sí, Carolina, sí. La última. Sí. ¿Qué criterio tienes? No sé si estás al tanto de lo que ocurrió ayer acá en Guayaquil, la marcha del gobierno. El presidente de la República convocó una marcha para exigir paz, justicia y seguridad. No sé si es que es a él mismo que se exige. Bueno, vi una declaración de nuestra presidenta electa legítimamente, Lisa González, sobre ella estaba en Guayaquil, sobre el torno de la marcha de la paz. También vi a un ciudadano hablando que le habían pagado, pero después que no. Ese pobre ciudadano va a perder el puesto. Olvídense, ese pobre ciudadano lo van a despedir por haber dicho eso. Creo que todo es una burbuja, mi querido Jaime. Lo que hace el gobierno o dice el gobierno, yo no tengo ninguna confianza en aquello. Se paga para que vayan a las marchas. Eso son prácticas políticas hace mucho tiempo. Y creo que es una bola de humo. Creo que hay muchas cosas más importantes en las cuales poner nuestra atención. Y una de esas es la seguridad. Yo sé que el tema es amplio de la seguridad, sí, pero por la seguridad matan, por la seguridad tenemos familiares, amigos, que alguien lo hace. Yo tengo 2 tíos que lo secuestraron. Uno pudo venir, otro pudo salvarse en Esmeraldas, dueño de una camaronera. Hasta ahora vive el trauma. Secuestrado con él. Yo no sé ni cómo se pudo escapar. ¿Quién no tiene un amigo o un conocido que ha sido víctima de un secuestro o que no está, que ha fallecido? Todos. Entonces, ¿Quién? En el nuevo Ecuador. Carolina, tengo una inquietud de Yomaso Salsa, nos escribe desde Chicago, dice que le preguntemos sobre el famoso TPS. ¿Qué pasa con el TPS? Bueno, el TPS, inclusive en el gobierno de nuestro presidente, fue un tema, de nuestro presidente Rafael Correa, fue un tema que se habló, que se quiso hacer, que no se quiso hacer. Luego, ahora en este gobierno, ya en 2 oportunidades ese tema ha cobrado bastante notoriedad. El TPS significa regularizar a ecuatorianos que no están regularizados. Algunos podrán regresar, otros podrán regresar, pero con ciertas restricciones. Entonces, eso es algo que se hace entre gobiernos. O sea, eso tiene que ser el presidente Daniel Noboa y el presidente Donald Trump hacer un acuerdo. Luego que ellos dicen que sí, pasa al DHS, el Departamento de Estado, se convierte en ley. Luego el Departamento de Estado lo publica en la página de UCIS, ucis.gov,
no ucis.com, eso es fraude. Y una vez que se plasma que es ya ley, entonces los abogados, quienes hacemos este trabajo, podemos mandar las aplicaciones. Pero no creo que eso ha avanzado. Siempre está en conversaciones. Inclusive a mí, hace 2 años me invitaron a una reunión, no estaban todos los partidos. Yo fui porque me dijeron que era revolucionaria, me invitaron, fui a escuchar. Yo siempre digo que mientras se respete el partido, yo puedo estar en cualquier partido. Fui y hablaron de otros partidos, del TPS, y fueron a Washington. Recuerdo que no pude ir a Washington, tener una audiencia, pero fui aquí localmente a la reunión, escuché, y dijeron que el presidente Daniel Noboa iba a impulsar el TPS, pero no se ha escuchado más. Ahora, a veces hacen videos en TikTok, ya los ecuatorianos tienen TPS, escriban, no somos abogados, y hay compatriotas que caen en lo que se llama el fraude. Sí. No, sí, o sea, imagínense que los ecuatorianos puedan acceder a un TPS. ¿Usted no cree que eso va a ser una gran noticia? Y lo va a ver en las páginas de migración de Estados Unidos. Entonces, todo siempre usted vaya a las páginas, arriba en la parte derecha, si está en inglés, va a decir español, son 90 idiomas. Usted ponga en español y lea, infórmese, para que no sea víctima de un fraude. Correcto. Tengo una un comentario que hace Alexandra Sanabria, dice: mi hermano vive en Chile, pero está muy mal informado del país. Él piensa que todo es culpa de Correa. Lo mismo pasa allá, ¿verdad? Sí, todo la culpa de Correa. Acá decimos que el gobierno de turno sueña con nuestro presidente. O sea, todo es culpa de Correa. Pasan hablando todo el día. Y no crea, también a veces hay líderes acá comunitarios que realmente lo que hacemos es trabajar, tratar de aprender, también educarnos. Y a veces hay por ahí ciertas personas que en vez de poder apoyarnos, decir, bueno, ¿en qué agachamos el hombro? También pasan todos los días pensando en nosotros. Así que yo creo que tenemos que reírnos un poquito de eso. Claro, o sea, a mí, imagínense, yo soy una persona X, no tengo poder, soy una líder comunitaria acá, pero a mí que no soy autoridad, me pasa lo mismo. O sea, me llegan unas cosas, cartas, chats, o sea, hay que seguir, porque pero realmente... tu vocación de servicio por los migrantes es importante. Sí, sobre todo, por ejemplo, yo he querido hacer fundaciones, pero por la clase de compañía que tengo en Estados Unidos ha habido un conflicto, entonces lo que hago es lo que le mencioné anteriormente. Viajo a mi país, no mando a nadie, yo mismo visito el área. Por ejemplo, ahora teníamos un proyecto en Piñas, en un hospital de niños, y ahora las máquinas, yo mismo hago todo, compro, yo mismo llevo. Entonces, lo disfruto como humana realmente me encanta hacer lo que hago y me gustaría mucho más apoyar a mi país. Y por eso, por esa formación que mis padres recibí yo, una educación bastante formal, es que hago un llamado a que nos dejen trabajar, Okay. Cada persona tiene un rol en la vida política, social, familiar. Yo unos roles, o sea, yo duermo muy poco. De mí dependen mis vocaciones, de mí dependen vidas, y mi salud no es muy buena que se diga. Por favor, compañeros, déjennos trabajar. Carolina, queremos agradecerte por el tiempo que nos ha brindado para conversar contigo. La verdad, interesante esta conversación, estaba pendiente esta conversación con Carolina Franco, y gracias por el tiempo que nos has brindado. Vamos a poner tu número telefónico para las personas que quieran contactarte, pero que tienen que decir. ¿Qué tienen que decir? Ecuador en directo, o Jaime o su nombre, algo así. Muy bien, muy bien. Seguramente te van a contactar. Claro, encantada. Hay mucha información. Lo que le he dado es el 0.05 de información. La información es amplia en inmigración, en temas criminales, temas civiles, y nuestra comunidad necesita saberlo. Voy a hacer también unas pequeñas clínicas de una vez al mes, hacer seminarios gratuitos. Estamos trabajando en eso, ¿no? El problema es el tiempo, pero ahí lo vamos a hacer. Carolina, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta la victoria siempre. Gracias a Carolina Franco, periodista y activista por los migrantes, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.